Sé honesto contigo mismo. ¿Hace cuánto tiempo que tu mente no descansa de verdad? ¿Cuántas noches te acuestas con el cuerpo, pero el pensamiento sigue despierto, rodando escenas, recuerdos y planes que parecen no tener fin? Vivimos rodeados de estímulos, de exigencias, de expectativas que drenan la energía incluso antes de que termine el día. Y en medio de todo esto, olvidamos algo simple: el poder de una mente tranquila. Porque la calma no es un lujo, es supervivencia. Es el espacio donde el razonamiento se aclara, donde el corazón vuelve a su ritmo correcto y donde el miedo deja de mandar. La verdad es que quien aprende a calmar la mente comienza a ver el mundo con más claridad. Los problemas dejan de parecer monstruos y las personas difíciles pierden el poder de afectarte. Reaccionas menos, entiendes más, y cuando te das cuenta, ya no es el caos quien te domina, eres tú quien conduce tu propio ritmo. Este cambio no viene de libros ni de milagros, viene de la práctica, de la conciencia, de una elección diaria: respirar profundo cuando todo quiere sacarte del eje. Una mente tranquila no huye de la realidad, la enfrenta con serenidad. Y cuando aprendes a llevar esa tranquilidad dentro de ti, ninguna tormenta afuera puede derribarte. Si este tema resuena contigo, apoya este trabajo dejando tu like. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre esa fuerza silenciosa que transforma la forma de vivir. Y escribe en los comentarios la frase del día: tendré una mente tranquila, para recordar que esta decisión empieza ahora, en el instante en que eliges desacelerar por dentro. Lección 1. La calma no es la ausencia de emoción, es control. Hay momentos en los que todo dentro de ti parece ruido. La mente no se detiene y el cuerpo responde con tensión. En esas horas, el corazón acelera, los pensamientos se atropellan y el mundo parece demasiado pequeño para soportar tanto peso. Pero la calma, esa virtud silenciosa, surge cuando decides no luchar contra lo que sientes y simplemente observar. No es ausencia de emoción, es dominio sobre lo que intenta dominarte. Ser calmado es sentir todo y aún así permanecer entero. Es saber que la ira, el miedo y la ansiedad pasan y que el silencio tiene más poder que cualquier palabra dicha en impulso. La verdadera serenidad no es algo que surge de la nada, se construye ladrillo por ladrillo en medio del caos de la vida. La encuentras cuando eliges respirar en lugar de responder, cuando entiendes que no es el ruido externo lo que te lastima, sino lo que permites que resuene dentro de ti. Cada vez que te callas ante una provocación, cada vez que te niegas a alimentar una preocupación inútil, estás fortaleciendo el músculo invisible del autocontrol, y ese dominio lo cambia todo, porque mientras muchos se pierden en las olas de sus propias emociones, tú aprendes a navegar sobre ellas con ligereza, con presencia y con discernimiento. Con el tiempo, te das cuenta de que la calma no es un destino, es un estado de presencia. Es la mirada que permanece firme en medio del caos, es el gesto lento que no se apresura, es la mente que entiende que nada necesita resolverse ahora. La calma no apaga el fuego, pero impide que se propague. Ella es la pausa entre lo que te sucede y lo que decides hacer. Y es en esa pausa donde reside la libertad, la sabiduría y la fuerza que transforman el instante. Quien aprende a calmarse, aprende a vivir. Porque cuando nada más te saca del centro, descubres el poder de simplemente estar, de ser quien eres, sin necesidad de probar, sin necesidad de vencer. La calma no es ausencia de emoción, es dominio. Y el dominio es la llave que abre la puerta de la paz interior que nadie, absolutamente nadie, puede quitarte. Lección 2. Calmar la mente es más poderoso que vencer discusiones. ¿Alguna vez has notado cómo las ganas de responder de inmediato parece irresistible, como si tu paz dependiera de demostrar un punto, de corregir la visión del otro, de luchar contra una injusticia? Sin embargo, la experiencia muestra que la prisa por ganar discusiones suele salir cara, porque el precio es la serenidad perdida. Cuando la mente se dispara, cuando el cuerpo se calienta, cuando el ego pide protagonismo, la actitud inteligente es hacer una pausa, respirar lentamente,
volver hacia adentro y luego elegir las palabras. Calmar la mente no borra la verdad. Ilumina el camino para decirla sin herir a quien escucha, sin crear llamas. Existen conversaciones nacidas para robar tu centro, gente que provoca para verte salir del eje, noticias que inflaman, ruidos que invitan a la exageración, y es en ese instante que la calma revela su valor como estrategia, no como fuga. La mente tranquila ve lo que la mente acelerada ignora, separa hechos de interpretaciones, recoge lo esencial y descarta lo que es vanidad. En lugar de competir por volumen, eliges precisión. En lugar de prisa, eliges presencia. En lugar de probar superioridad, decides construir puentes. Los argumentos organizan ideas, pero la serenidad organiza intenciones. Cuando suspendes la urgencia, algo se reorganiza, la postura se alinea, la voz adquiere firmeza sin agresividad, el ritmo desacelera y las decisiones dejan de ser impulsivas. No significa aceptar injusticias ni aceptar lo que hiere. Significa proteger tu paz para responder con eficacia. Preguntas con amabilidad, escuchas con atención, estableces límites con claridad y aprendes a salir de enfrentamientos estériles sin culpa. La mente tranquila evalúa el costo de cada frase, decide el momento adecuado, define hasta dónde vale la pena llegar y cuando percibe que la conversación requiere que te pierdas a ti mismo, retrocedes y preservas lo esencial. Al final, el gran giro sucede cuando entiendes que calmar la mente es más poderoso que ganar discusiones, porque la victoria que perdura no está en el aplauso inmediato, sino en el descanso posterior, en el cuerpo ligero, en el pensamiento claro, en la noche tranquila. Comienzas a entrar en las conversaciones con otro propósito, preservar la lucidez, cultivar el respeto, sostener la presencia. Elegir la calma no es rendirse, es madurar, es transformar energía en claridad, es hablar menos y decir mejor, es mantenerse entero cuando el mundo presiona. Lección 3. El silencio es el descanso del alma. Hay momentos en los que la mente solo pide tranquilidad, un espacio entre los ruidos, una pausa en el flujo de pensamientos que insisten en disputar atención. El silencio, muchas veces temido, es el remedio que el cuerpo y el alma buscan sin saberlo. No es vacío, es descanso. Cuando aprendes a recogerte, te das cuenta de que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de claridad. En él se asientan las ideas, el corazón desacelera y el alma finalmente respira. No es necesario huir lejos, basta un momento de presencia, una mirada fija en la nada, una respiración más larga de lo habitual, y el mundo interno comienza a reorganizarse. Vivimos rodeados de estímulos, voces, opiniones, mensajes que disputan espacio dentro de la cabeza, y esta invasión constante hace que el silencio parezca extraño, casi incómodo. Sin embargo, es precisamente en esa incomodidad inicial donde reside la transformación. Cuando dejas que el ruido se aleje, comienzas a escuchar algo más sutil, la propia voz interior, aquella que suele ser silenciada por la prisa y la necesidad de responder a todo. El silencio devuelve la lucidez, reconecta contigo lo esencial y muestra que el ruido nunca fue externo, siempre estuvo dentro. Practicar el silencio es un ejercicio de valentía, porque en él emergen las verdades, en él aparecen las emociones reprimidas y piden ser escuchadas. Pero, al acogerlas, descubres que no hay peligro en sentirlas, hay alivio. El silencio enseña sin hablar, cura sin tocar y fortalece sin imponer. Es en ese estado donde nace la serenidad, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la decisión de no perderse en ellas. Con el tiempo, empiezas a valorar ese refugio invisible. Entiendes que no necesitas música para pensar, ni respuestas para todo. Solo necesitas estar en paz contigo mismo. El silencio es el espacio donde el cansancio se disuelve, donde el ego se aquieta y donde la mente vuelve a alinearse con lo que realmente importa. Cuando aprendes a descansar dentro de ti, el mundo deja de ser tan pesado
porque encuentras un refugio que nadie puede robar, el suave sonido del propio silencio. Lección 4. No todo necesita de tu energía. Hay días en los que todo parece exigir algo de ti. Personas pidiendo atención, problemas solicitando solución, el mundo entero llamando tu nombre, y tú, intentando responder a todo, terminas olvidándote de ti mismo. La mente se llena de urgencias, el cuerpo siente el peso, y el corazón, aunque cansado, insiste en seguir adelante. Pero llega un momento en que es necesario entender. No todo merece tu energía, ni toda batalla vale tu desgaste. Hay fuerzas que se renuevan en el silencio y otras que simplemente se agotan cuando insistes en luchar por aquello que no tiene sentido. Cuando empiezas a observar con calma, te das cuenta de que gran parte de lo que te consume proviene de intentar resolver lo que está fuera de tu alcance, de querer agradar a quien nunca entenderá, de intentar cambiar lo que solo el tiempo puede sanar. El secreto está en elegir dónde poner tu enfoque. La energía es vida, y desperdiciarla con lo que es pequeño es como echar agua en arena seca. Cuanto más das, más desaparece. Aprender a alejarse de lo que drena, de lo que desgasta, de lo que no suma, es una forma de amor propio, es un acto silencioso de inteligencia emocional. No siempre es fácil, porque la costumbre de querer resolver todo crea culpa, pero es necesario entender que ausentarse de ciertas luchas no es cobardía, es sabiduría. Hay situaciones que se resuelven solas cuando decides no alimentarlas. Hay discusiones que mueren cuando dejas de explicar. Hay dolores que sanan cuando dejas de hurgar. La mente tranquila entiende el valor del retiro, sabe que hay poder en no reaccionar y que guardar energía es tan importante como usarla. Con el tiempo, empiezas a sentir la ligereza de hacer solo lo que realmente importa. Las pequeñas presiones del mundo pierden fuerza. Las voces externas disminuyen y lo que antes te quitaba el sueño ya no encuentra espacio dentro de ti. No todo necesita de tu energía, porque lo que es verdadero permanece incluso cuando no empujas y lo que no lo es, desaparece. La serenidad nace cuando eliges dirigir la fuerza hacia lo que construye y no hacia lo que consume, y en ese equilibrio reside la verdadera paz. Lección 5. Respira. La calma entra cuando el aire regresa. Respirar es el gesto más simple y al mismo tiempo el más olvidado. Vivimos apurados, atrapados en pensamientos, compromisos, emociones que se acumulan, y cuando nos damos cuenta, estamos jadeando sin motivo. La mente se vuelve turbia, el cuerpo se contrae, y todo parece demasiado urgente. Pero cuando te detienes y respiras con conciencia, algo cambia. El aire entra, el pecho se abre, y la vida, por un instante, desacelera. Es en ese momento que la calma regresa, no como una conquista, sino como un recuerdo. Un recordatorio de que el equilibrio siempre estuvo allí, esperando un espacio para entrar. La respiración es el vínculo entre el cuerpo y la mente, el hilo invisible que conecta lo que sientes con lo que piensas. Cuando la respiración es corta, la mente se inquieta, las emociones se mezclan, y cualquier pequeño problema parece inmenso. Pero cuando el aire entra profundo, el cuerpo entiende que está seguro y el cerebro desacelera el ritmo. Es un ciclo silencioso de sanación, un mecanismo natural que devuelve el orden al caos. Aprender a respirar es aprender a dominar el instante, es retomar el control sin forzar, es traer el presente de vuelta al presente. ¿Cuántas decisiones malas nacieron de un momento en que no respiraste antes de actuar? ¿Cuántas palabras innecesarias habrían sido evitadas si el aire hubiera llegado primero? Respirar es elegir claridad antes del movimiento. Es poner pausa antes de la reacción. Es el espacio entre la tensión y la respuesta. La calma no llega desde afuera, se inspira, se mantiene y se exhala. Y cuanto más practicas, más te das cuenta de que respirar es el acto más poderoso que existe, porque es la forma más directa de volver a uno mismo. Cuando hagas esto, sin prisa, sintiendo el aire recorrer el cuerpo, notarás que el mundo a tu alrededor sigue igual, pero tú no. Lo que antes era urgente pierde fuerza, lo que parecía pesado se disuelve,
y lo que era confuso comienza a alinearse. La calma entra cuando el aire regresa, y respirar no es solo vivir, es volver a empezar. Es recordar que todavía hay espacio dentro de ti para la paz. Lección 6. La paz. No es algo que se encuentra, es algo que se construye. Mucha gente pasa la vida buscando la paz como quien busca un lugar lejano, imaginando que está en otro país, en otra etapa, en otra persona. Pero la verdad es que la paz no es un destino, es una construcción silenciosa, hecha todos los días en las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Ella nace cuando decides no reaccionar a todo, cuando prefieres escuchar antes de juzgar, cuando aceptas lo que no puedes cambiar y mejoras lo que depende de ti. La paz es una obra paciente, moldeada en la rutina, pulida en las pausas y protegida por el silencio. Es fácil creer que la paz llegará cuando los problemas terminen, pero ella no depende de eso. Ella nace precisamente cuando aprendes a mantenerte tranquilo, incluso en medio del caos. La paz no es la ausencia de conflicto, es la madurez de no dejarte dominar por él. Mientras esperes que el mundo se alinee para sentirte bien, seguirás siendo prisionero de las circunstancias. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que lo que sucede afuera es impredecible, pero lo que sucede dentro puede ser entrenado. Y ese entrenamiento es diario, hecho de paciencia, autocontrol y amabilidad contigo mismo. Construir paz es un acto de valentía porque exige rechazar el drama, soltar lo que duele, elegir el silencio cuando el orgullo pide respuesta. Es abrir espacio para la calma en medio del ruido. Es respirar profundo y seguir, incluso sin saber qué viene después. La paz no llega lista. Se planta como una semilla en terreno firme y se riega con atención, presencia y amor propio. Con el tiempo, te das cuenta de que no depende de una vida perfecta, sino de una mente equilibrada. Las mismas situaciones que antes te sacaban del centro, ahora solo son parte del camino. Entiendes que la paz es el resultado de lo que decides nutrir, y que el ruido se vuelve irrelevante cuando el corazón aprende a mantenerse en silencio. La paz no es algo que se encuentra, es algo que se construye, ladrillo por ladrillo, respiración por respiración, hasta que se convierte en parte de quien eres. Lección 7. La prisa es enemiga de la lucidez. Acrónim. La prisa es una trampa disfrazada de eficiencia. Te convence de que estás ganando tiempo cuando, en realidad, estás perdiendo presencia. Vivimos acelerados, conectados, siempre intentando alcanzar algo que parece escapar a cada paso. Y en esta carrera invisible, olvidamos respirar, mirar, sentir. La mente apresurada se vuelve confusa, pierde claridad, se irrita por poco y convierte pequeños contratiempos en tragedias. Cuando vives corriendo, todo se vuelve urgencia y lo que es simple pasa a parecer difícil, pero cuando desaceleras, te das cuenta de que la lucidez siempre estuvo allí, solo cubierta por el ruido de la velocidad. El tiempo tiene su propio ritmo, y tratar de forzar ese ritmo es como empujar un río para que corra más rápido. El resultado siempre es desgaste. La sabiduría está en respetar el flujo natural de las cosas, en aceptar que cada proceso necesita su tiempo para madurar. Lo que nace antes de tiempo es frágil. Lo que se construye con paciencia es duradero. Cuando te apresuras a resolver todo, creas más confusión que solución. Pero cuando actúas con calma, con intención y claridad, el resultado llega, y llega con firmeza. La lucidez no vive en la prisa, vive en la observación, en ese instante en que pausas antes de actuar y ves lo que realmente está sucediendo. ¿Cuántas veces te arrepentiste de algo dicho o hecho a la prisa? ¿Cuántas veces te diste cuenta después que el silencio habría sido la respuesta más inteligente? El pensamiento calmado ve detalles que el impulso ignora, y esa diferencia cambia el rumbo de una vida. Reducir la velocidad no es pereza, es estrategia. Es entender que lo que realmente importa no necesita hacerse corriendo, necesita hacerse bien.
Cuando aprendes a caminar al ritmo adecuado, descubres que el mundo no te castigará por ir más despacio, simplemente te permitirá ver mejor. La prisa te hace vivir en pedazos, la calma te hace vivir entero. Y cuando la lucidez se convierte en tu hábito, entiendes que el tiempo nunca fue tu enemigo, solo fue el reflejo de tu propia ansiedad. La verdadera fuerza está en seguir firme, pero sin correr, en actuar con claridad y mantenerse ligero. Lección 8. La mente tranquila. Transforma cualquier lugar en refugio. No siempre es posible elegir dónde estar, pero siempre es posible elegir cómo estar. Hay personas que viven rodeadas de belleza, pero aún así llevan inquietud. Y hay otras que, incluso en medio del caos, irradian una paz silenciosa. La diferencia no está en el lugar, está en la mente. Cuando el pensamiento está en paz, cualquier rincón se convierte en refugio. El ruido de la calle se vuelve música lejana, el viento se convierte en compañía, e incluso el silencio pesado de la soledad adquiere otro tono. La mente tranquila no huye del mundo, lo resignifica. Aprende a ver armonía donde antes veía confusión y a crear descanso, incluso cuando todo parece exigir movimiento. El secreto está en la capacidad de volver hacia adentro, de construir un espacio interno donde nada externo alcance. Es un lugar invisible pero real, donde la mente se recoge, se reorganiza y se fortalece. Cuando cultivas esa calma, dejas de depender del escenario para sentirte bien. Puede estar en una habitación sencilla, en un autobús lleno o en medio del tráfico detenido, y aún así, sentir presencia. Porque la tranquilidad no está en las circunstancias, está en la manera en que las interpretas. Quien aprende a calmarse, aprende a llevar su propio hogar dentro de sí. Esa serenidad lo cambia todo. La mirada se vuelve más ligera, el cuerpo se relaja, e incluso las palabras se vuelven más amables. El ambiente responde a tu energía. La calma es contagiosa, y quienes viven cerca de alguien tranquilo sienten ganas de equilibrarse también. El mundo exterior comienza a reflejar el orden interior, y las situaciones que antes te irritaban ya no te dominan. Comienzas a actuar con más claridad, a pensar con más coherencia y a vivir con más verdad. Con el tiempo, te das cuenta de que el verdadero confort no proviene de un lugar bonito, sino de una mente que aprendió a descansar en su interior. La mente tranquila transforma cualquier lugar en refugio porque lleva la paz como una fragancia que no depende del entorno para existir. Y cuando esa calma se vuelve natural, entiendes que no hay nada más valioso que la capacidad de estar bien en cualquier lugar, con cualquier persona, incluso cuando estás solo. Lección 9. La serenidad es contagiosa. La presencia de una persona serena cambia el ambiente. Hay algo casi invisible, pero profundamente real, en la energía de quien vive en equilibrio. Cuando alguien habla con calma, sin prisa, sin elevar la voz, los demás naturalmente desaceleran. Cuando la mirada es tranquila, el espacio se transforma. La serenidad es una fuerza silenciosa y por eso misma poderosa. No necesita ser impuesta, no exige autoridad, simplemente se hace sentir. Ella nace por dentro, pero se difunde sin esfuerzo, tocando lo que está a su alrededor. Es como la suave luz de una vela, pequeña, pero suficiente para cambiar la oscuridad de toda una habitación. Esa influencia no viene de la superioridad, sino de la presencia. Una mente en paz inspira sin necesidad de discurso. Es el tipo de persona que, en medio de la confusión, mantiene un tono de voz firme, una expresión ligera y la paciencia intacta. Personas así no tienen prisa, no se dejan llevar por el pánico colectivo, y justamente por eso se convierten en faros. La serenidad es un liderazgo silencioso, orienta, sin mandar, muestra, sans corriger, invita, sin forzar. Y cuanto más rara se vuelve esta energía en el mundo moderno, más llama la atención, más las personas se acercan. Es importante entender que esa calma no es natural, se conquista. Nadie nace con esa estabilidad, es fruto de decisiones repetidas,
de caídas superadas, de silencios que requirieron esfuerzo. La serenidad es un entrenamiento diario, un cultivo constante de la conciencia, un aprendizaje de escucharse antes de reaccionar. Y cuando finalmente se instala, nada parece tan urgente, nada parece tan grande. Aprendes a estar en medio del ruido e aún así sentir que existe um centro em ti que nadie toca. Com o tempo, percebe que não precisa falar para transmitir paz, basta existir de forma equilibrada. As pessoas te procurarão, não porque você tem respostas, mas porque o seu estado de calma as faz lembrar do que também podem ser. A serenidade é contagiosa, não porque impõe transformação, mas porque desperta o desejo de encontrar o mesmo abrigo interior. E quem aprende a irradiar essa energia se torna um lembrete vivo de que a verdadeira influência está em quem permanece em paz enquanto o resto se perde no ruído. Lição 10. Acalmar-se é libertar-se. Há uma liberdade que não vem de mudar o mundo, mas de mudar a forma como você o sente. A mente inquieta é como uma gaiola invisível, cheia de pensamentos que se repetem, de preocupações que não se concretizam e de medos que crescem cada vez que são lembrados. Quando você se acalma, o que realmente acontece é que as grades começam a desaparecer, uma a uma. Você percebe que não precisava correr tanto, que o controle que buscava fora sempre esteve dentro. Acalmar-se é libertar-se da urgência, do peso da expectativa, da necessidade constante de ter respostas. É abrir espaço para respirar, para observar e, finalmente, para viver de forma mais leve. A calma é o oposto da prisão mental. Ela é o ar que entra quando o pensamento dá um passo para trás. Quando você se permite desacelerar, começa a enxergar com mais clareza. As preocupações que antes pareciam gigantes se tornam pequenas. Os problemas que pareciam insolúveis passam a ter caminho, e o tempo que parecia fugir começa a se expandir. Essa liberdade é sutil, mas transformadora. Ela muda o ritmo do coração, muda a forma de caminhar, muda até a maneira de falar. Porque quando a mente se liberta do caos, o corpo acompanha e a alma, enfim, descansa. Não é fácil chegar a esse ponto, porque o mundo moderno ensina o contrário. Ensina que estar calmo é estar atrasado, que quem não reage rápido perde oportunidades. Mas a vida não é uma corrida, é uma travessia. E quem atravessa com calma, chega mais inteiro. A pressa traz ruído, a calma traz visão. Quem se acalma não perde força, ganha domínio. Aprende a usar o tempo a favor, a esperar o momento certo, a não desperdiçar energia em batalhas desnecessárias. Com o tempo, você entende que acalmar-se é libertar-se de tudo o que te arrasta para longe de si mesmo. É se soltar das pressões, dos pensamentos que pesam, das pessoas que drenam. É perceber que não é o mundo que te prende, mas o que você insiste em segurar. Acalmar-se é se soltar do medo, é voltar a respirar fundo, é sentir que o agora basta. E quando essa calma se instala, nada mais tem poder sobre você. O que realmente muda a vida não é o que acontece lá fora, mas o que você aprende a cultivar por dentro. A mente calma não é fruto de sorte, é fruto de escolhas silenciosas, de pausas feitas no momento certo, de respostas que você decide não dar. A cada dia, a calma se fortalece e o mundo, mesmo caótico, começa a parecer mais leve. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários até o fim, para que eu saiba que você também está trilhando esse caminho de paz interior e presença verdadeira. Continue guardando essa serenidade como quem protege algo sagrado, porque é isso que ela é, o espaço mais puro e livre que existe dentro de você, o único lugar onde nada e ninguém tem poder para te tirar do equilíbrio.